Bueno, son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. Seguimos en el streaming de Sónica. Bueno, me vino a visitar Álvaro Sicarelli este año. No había charlado con él, hace un tiempo que no lo tengo aquí en el programa, porque elige otros programas para ir, elige otras emisoras. Pero no. Estamos arrancando mal. Primero, gracias, de verdad. Gracias por yo venir. no voy, a mí me llaman. Qué distinto. No, ¿qué tal, Maxi? Un placer recibirte. Maravillado con el nuevo estudio. Gracias por venir. Al compañero Juanma. ¿Hace cuánto que está? Y Juanma ya desde principio de año, ya hace como 3 meses, ¿no? 3 meses, sí. Que está acá con nosotros. Un trimestre. Y parece como, pero viste que el público se renueva y siempre que vengo digo lo mismo. Impresionante lo que son 20 años de trabajo, de inversión, de esfuerzo, de atravesar. De todo. De todo. Sí. Y ver esto, yo les enchiste recién desde Bartolomé Mitre, Sí, exacto. ¿no? Sí, Sí, claro. Bartolomé Mitre cuando comenzó Radio Sónica, que también otra cosa, ¿no? La cantidad de gente que decía, por internet. ¿Te acordás? ¿Cómo en 20 años? Hoy todo, ¿no? ¿Cuál es mi cámara? No, y además, allá. Y además, Álvaro, pensemos esto, todo lo que era streaming, que en ese momento no estaba acuñada la palabra, sino que se decía por internet, era como marginal. Era, sí, casi era te diría border. como, sí, era casi como, bueno, al mismo nivel de hacer contenido. Sí, claro, que ahora hoy sería. Ahora son todos millonarios. Claro, se hicieron todos ricos. Millonarios. Incluso cada una, ahora apareció una que, no sé si puedo decir el nombre. Decilo, No sé, pues no recuerdo el nombre, pero pobrecita, más fea que pisa caca descalzo, y dijo que ganó ¿cuánto? ¿10.000? 100 millones de pesos. Pero, bueno, la belleza es subjetiva, che. Sí. Eso dicen los feos. Decímoslo. Es verdad. Es verdad. No, es Claro. un chiste. No, lo que te quiero decir es que en esa época, decir internet era Era marginal. Ah. de giro, de gente que no tenía la vara intelectual, formativa, era bajísima. Pero a ver, no era que nosotros lo incorporábamos como prejuicio, era lo que se decía. Y tengo que decírselo a la audiencia, cada vez que vengo, este señor, junto con Johnny, se bancaron, pero además hasta cuando iban a buscar apoyo financiero privado, porque hay que aclararlo, privado, porque la fácil es, ¿no? Como hicieron muchos medios. No, ¿no? es que justamente todos decían, ¿cómo internet? ¿Pero cómo me escuchan? ¿Pero cómo te veo? Porque aparte, Álvaro, hace 20 años no existían las redes sociales. No. Recién nacía Facebook. Totalmente. Y YouTube se creó el año posterior. Un mensaje de texto que no podíamos completar las palabras porque Claro. no alcanzaba en los celulares que teníamos. La brecha tecnológica. Vos pensás que mi primera computadora, yo cumplí 44 años, mi primera computadora fue una Commodore 64 conectada a la televisión de tubo y donde los programas para jugar, para un procesador de texto, se activaban con un pasacassette y tenías que ponerlo media hora antes para actuar. Pasé de esa primera computadora a esto, que es no solo una computadora, sino que es la Biblioteca Alejandría, aunque la mayoría de la gente lo usa para sacarse selfies. Pero esa brecha. Ahora, los chicos que tienen 15 años, 18 años, esa brecha no la ven, no la perciben, no la conocen, porque no fueron meses, analógicos como nosotros. Pero que no fueron analógicos, yo en muchas cosas lo sigo siendo. Esa brecha cada 6 meses va pegando saltos cuantitativos, pero ni los... O sea, cuando a ellos les aparezca el holograma, no vamos a estar tocando al aire holograma, y lo van a sentir Los como un gran chicos cambio. Nacen ya con el manejo del celular, de la selfie, de la cámara. ¿Vos llegaste a usar máquina de escribir? Sí, claro. Yo llegué a usar máquina de Yo escribir aprendí a escribir en máquina de escribir, o sea, sí, claro. Cuarto, quinto. ¿Qué Sí, se caga de risa? pero atrevido, sí, loco, maleducado, sin clase. Muy en blanco y negro todo, ¿no? Pero yo he hecho trabajos prácticos de la Yo también, secundaria sí. que no, bueno, en realidad... ¿Te acordás? Era A, S, D, F, G, así te enseñaban mecanografía. Yo hice mecanografía. Usar todos los 10 dedos y no mirar. Claro. Pará, y te digo más. Yo tengo 2 años más que vos, tampoco tanto. Pero escúchame, yo aprendí estenografía en el colegio. Ah, no, yo tampoco. Me enseñaron estenografía. No. Claro, era que el simbolito, la, da, pa, va, y ibas aprendiendo el simbolito. Y yo decía, bueno, alguna vez puedo hacer. Para el periodismo, claro. Brutal. Sí, claro, me sirvió para eso. ¿Vos qué edad tenés? 29. Claro. Obscenidad. Todavía tengo 20. Claro. Tengo 20. Está en esa etapa. Pero perdón, parece sacado esto del contexto de la conversación. Pero tiene que ver, porque para que también los chicos y las generaciones más jóvenes comprendan el esfuerzo,
para quienes han sido pioneros como ustedes, exacto, de tener esto y de todos los programas, los cientos de programas que hay en esta radio, que es pionera, comprendan que no todo salió de un repollo. No, claro, y que también las cosas no se hacen de un día para otro, tanto en la construcción individual como en la construcción colectiva de un país. Las cosas llevan su tiempo, llevan su maduración, y eso, no entenderlo es pensar que todo es inmediato, como pasa en el celular. No es así. No es así. Y hablando del analógico, ¿cómo van los libros? Muy bien, mira, te voy a contar algo. Vos sabés que mi próximo libro, que tendría que estar saliendo ya, el mundo se encarga, bueno, para la audiencia que no sabe a qué me dedico, principalmente me dedico a temas de relaciones internacionales, geopolítica, y uno de los temas que yo vengo formándome con mucha atención, cuestiones que tienen que ver con estrategia nuclear, que durante años era un tema muy reducido de nicho al campo militar, a los estrategas militares, o también a los analistas prospectivos, pensando en un posible intercambio militar nuclear en un larguísimo plazo. Bueno, claramente a partir de la incursión rusa en Ucrania y también en la hoy llamada Guerra de los 12 días, con el peligro de que el Estado terrorista e integrista de Irán pudiera acceder a una bomba, a un arsenal nuclear estratégico, hablemos con propiedad, que pudiera llegar a territorio no solamente israelí, que pudiera llegar a Arabia Saudita, que pueda llegar a Europa, y obviamente la acción preventiva del Estado israelí para neutralizar todo el programa supuestamente pacífico nuclear, pero que se acaba de demostrar que de pacífico nuclear, de pacífico no tenía nada, porque si es pacífico no lo vas a tener en complejos militares, y si es pacífico no lo vas a tener oculto en una montaña, en una cadena montañosa. Es curioso, lo pacífico está, ¿no? abierto al público. Mi próximo libro, que es un libro que habla sobre la guerra en el siglo XXI, quedó desactualizado en preimprenta, y tuve que traérmelo de nuevo y le agregué un capítulo extra donde el tema de disuasión nuclear pasó a ser un tema central del libro. Y bueno, así que estoy ahí esperando que salga. El libro se va a llamar La guerra de las superpotencias, de Sun Tzu y Clausewitz a la guerra inevitable entre China y los Estados Unidos. Una guerra que entiendo inevitable en el medio o largo plazo, de múltiples formas. Puede ser, para mi entender y en mi análisis, en un escenario muy, muy, muy lejano, una guerra total, como hemos conocido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para mí es el escenario menos plausible, pero sí después hay diferentes formas de la guerra que China y Estados Unidos podrán llevar adelante si este mecanismo de guerra fría que hoy desarrollan y que yo planteé en mi segundo libro, se llama El Gran Juego, se agota y deciden incursionar ya, bueno, en una acción violenta. Álvaro, además como analista político, pero también con una visión y una cosmovisión del mundo, vos recién dijiste una palabra que no quiero dejar pasar, porque lo dijiste con todas las letras, como lo hemos dicho varias veces, inclusive con Guillermo Chanco acá en este programa: Estado terrorista de Irán. En Argentina hay mucha gente que no piensa de esa manera. Inclusive el otro día me mandaba Guillermo una nota que salió en Infobaes de la barra brava de All Boys, con banderas de Irán, quemando un cajón de Israel. Pasa la Argentina. Algunos argentinos están todos locos. Bueno, yo voy a utilizar una frase porque digamos las cosas por su nombre. Acá tuvimos 2 atentados, tuvimos... Mi gran maestro formador, que desgraciadamente ya no me acompaña en este plano terrenal, que fue Juan José Sebrelli, tenía una frase que creo que no era de su propia creación, pero que era muy clara: la ignorancia es atrevida. Y cuanto más ignorante, más atrevido, y más atrevido, más violento. Entonces, cuando uno desconoce las dinámicas geopolíticas en general y políticas, sociales, culturales en particular de un Estado, como el caso del iraní, del régimen islámico iraní, claro, se permite hacer estas barbaridades que además me resultan muy cipayas. Porque a mí ver que la izquierda y el kirchnerismo marche más con banderas palestinas que argentinas, me parece muy de cipayo. Sí, eso. No son, muy de vendepatria. No son todos, pero cuando ven las marchas, por ejemplo, la marcha marcha pidiendo por la liberación o reclamando por la situación judicial post, ¿no?
encarcelamiento domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner, estaba más llena de bandera de Palestina que Argentina. Y banderas partidarias. Eso me parece muy cipayo, muy de vendepatria. Porque ¿qué haríamos? Imagínate si nosotros, quienes nos sentimos representados en el campo de la derecha, el centro derecha, el liberalismo, el libertarianismo, hiciéramos marchas con banderas de Estados Unidos o banderas de la Unión Europea. Pero ¿sabes qué? Ya me lo dicen sin hacerlo. Entonces, y esto sin embargo, pero te dicen que Palestina es un estado en resistencia contra sus propios elementos internos. Porque Palestina tiene como mayor problema la injerencia de organizaciones terroristas islámicas que no permiten su plena democratización y su plena constitución como Estado de Derecho. Porque si vos tenés dentro de Palestina operando a Hamas, a Hezbollah, a Yihad Palestina, ¿no? y a tantos otros grupúsculos, el 90% de ellos, inclusive algunos sunitas financiados por el régimen chiita en Irán, el problema de Palestina no es Israel. El problema de Palestina, y acá voy a hacer un paréntesis, porque muchos me han escuchado, yo no creo que exista Palestina, es otro debate. No vamos a hablar de los que creen que Palestina es un Estado. Bueno, para que Palestina sea un Estado pleno, lo primero que tiene que hacer es purgarse de todos esos elementos. Y yo no veo a los palestinos muy preocupados. Lo único que los palestinos los veo son dos cuestiones. O queriendo rajar de Palestina a Israel. Vos decís para que la comunidad internacional lo acepte como tal. Mayoritariamente, o por lo menos que se llegue a un acuerdo de dos estados, que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es otro debate, nos vamos a entrar en un debate muy amplio. Pero vamos a suponer que fuera esa la solución. Sí. Y a mí me parece que vos permitiendo en tu seno, ya sea en lo que se da en llamar Cisjordania, como en la Franja de Gaza, organizaciones terroristas devenidas en partidos políticos que lo que buscan es, ya ni siquiera te digo la destrucción del Estado de Israel, es el exterminio total del pueblo judío, va a ser medio difícil, pero esto no lo digo yo, entran las cartas constitutivas de Hezbollah y de Hamas. ¿Te preocupa el odio que se está generando en el mundo, o que se ha generado, o que se sigue generando después de la Segunda Guerra Mundial? Todos sabemos lo que se ha vivido, ¿no? Pero hay que contarlo, hay que volver a decirlo. Que hay contra los judíos, ¿te sigue preocupando eso? Es el odio histórico. Sí, pero estamos en el siglo XX. Pero estamos en el siglo XXI. El odio se moderniza. Hoy, por ejemplo, como no se atreven a decir que son antijudíos, dicen que son antisionistas. Claro, sí, diferencia. Antisionista es un eufemismo para decir que en realidad son antijudíos. Y no se la bancan. Yo te digo que, no voy a decir que respeto, ¿no? Pero, nada, considero más valiente ¿se puede decir la palabra? Para si te bloquean. Sí. El neonazi que te dice, yo odio al judío, es un enemigo mío, que yo enfrento con otro criterio, que el que me viene, no, yo no soy antijudío, soy antisionista, es un cobarde, vos sos antijudío. Sí, porque en el judío, y principalmente la izquierda, ve la representación de todos los males. Ve al capitalismo, ve al empresario, ve a la propiedad privada, ve a la innovación, ve además a una forma de individualidad, porque Israel es como la minoría individual. Uno mira el mapa, yo me escucho, dicen, el monopolio de Israel en la región. Sí, territorialmente es muy chiquito. Muy chiquito, pero además, Egipto no es un paísito. Turquía es miembro de la OTAN. Jordania es un país aliado a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Sí, Irán, y se han podido sentar en mesas de negociación Arabia Saudita, en el último tiempo. ¿Qué paísitos? Claro. ¿Qué paísitos colonizados? Países muy poderosos, que bueno, que algunos van zigzagueando en su vínculo con Israel. Pero el tema del antisemitismo para mí es, nunca me sale la frase, vino nuevo en odres viejos, ¿no? Ok. O sea, es siempre lo mismo que va cambiando. Es preocupante. De la misma manera, que eres un titular, de la misma manera que creo que la sobreactuación, que yo creo que no es fingida, sino que es muy sentida, pero por muy sentida se excede, del presidente Milei en torno a Israel y en torno a la comunidad judía, en un marco de desinformación, en un marco de odio que se va reformulando. Primero reformulando, porque te repito, primero de antijudíos a antisionistas. Sí.
Y por otro lado, que ante la ausencia de qué criticarle ya al gobierno, porque no tienen una alternativa, son capaces de irle por ese lado, o sea, su vínculo con los judíos, su vínculo con Israel, y eso favorece. Por ejemplo, hace poquito hubo una noticia absolutamente engañosa en torno a que le iban a dar la asignación universal por hijo a los israelíes. Sí. Que además no es así. Y segundo, después, cuando uno va al dato real, ese acuerdo con Israel lo tenemos con 35 naciones del mundo, incluidas Bélgica, Portugal, España, Italia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo hacen con Israel. Exacto. Pero por otro lado, sí, el presidente Milei, en su construcción ya ni de política exterior, sino discursiva, pareciera que cualquier cosa que roce al pueblo judío o a Israel es una debilidad para él, o sea, un talón de Aquiles, claro, se van a colgar para pegarle desde ahí. Eso, digamos, la oposición medianamente sensata. La insensata y la violenta ya directamente va a ir con antijudaísmo, y ahí donde crece. Hablemos de geopolítica. Sí. El presidente Milei dice... Sí. ¿Por qué? Porque esto me va a costar... Y bueno, obviamente... alguna cosita que no va a agradar. Pero a mí alguien te va a decir algo. Yo lo conozco hace muchos años al presidente. Sí, claro. Bueno, de hecho lo asesoraste en temas de política internacional antes de ser presidente. Totalmente, siendo diputado de la Nación, siendo candidato y diputado de la Nación. Yo sé que él tiene un amor sincero, como cada uno puede tener por un pueblo, por una lengua, por una cultura, por una religión, por el pueblo judío. O sea, que no es actuado, no es me hago amigo porque garpa, él está convencido. Ahora, él no deja de ser el jefe de Estado, que como jefe de Estado marca los lineamientos estratégicos de la política exterior, y la política exterior para un país periférico como el nuestro, con situaciones económicas, políticas, sociales muy serias, tiene que poner a la política exterior al servicio de los intereses nacionales. Por ejemplo, abrir más mercados, lograr crédito internacional, reinsertar a Argentina en... Sí, y vos estás diciendo lo que está haciendo en este momento el presidente, está sobreactuando y no deja a lo mejor el 100% bien parado a la Argentina frente a determinadas situaciones, por ejemplo, comerciales. Por ejemplo, puede ser, muchas. Pero, por ejemplo, también te digo, la construcción de un alineamiento automático con una superpotencia como Estados Unidos, pero también con una potencia media, incluso nuclear, como es Israel, no es una cosa que se hace en 6 meses. Y siempre traigo el ejemplo. El alineamiento automático entre Israel y Estados Unidos lleva 65 años y se basa en la construcción de confianza y de reciprocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para que Israel se transforme en un aliado político de Estados Unidos en los organismos internacionales, que la acompaña automáticamente en todos los votos, pero además en un pivot geopolítico de Estados Unidos en Medio Oriente, y además en el vínculo político institucional más poderoso para con la comunidad judía más grande por fuera de Israel, que está en Estados Unidos, eso implicó que, por ejemplo, Estados Unidos le transfiriera a plata de hoy casi 800.000 millones de dólares de asistencia directa, civil y militar. Que Israel es el segundo país del mundo que firmó un tratado en 1985 de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué significa? Israel no se regala. Exacto. Che, te voy a preguntar... Ahora, ¿vos sentís que está pasando eso? No, con la política exterior argentina, con Estados Unidos. Yo siento que Argentina da, y todavía no siento la retribución para ese nivel de alineamiento automático. Ergo, el norte estratégico del presidente en materia política y geopolítica internacional, sí, correcto. Totalmente correcto. La implementación... tendría que ser un poquito más a pisar a paso firme. Y yo la puliría un poco. Me quedó claro. Te voy a preguntar esto porque salió en la conversación, no lo tenía previsto, pero el otro día vi un reel, porque estás hablando de esta alineación entre entre Estados Unidos e Israel, y no sé si es verdad, pero como vos sabés tanto del tema, qué mejor que preguntarte a vos, que habían desclasificado los archivos de la muerte de Kennedy, que lo firmó el presidente Trump, esto ya a principio de año, y que decían que el Mossad estaba involucrado en la muerte de Kennedy, al menos en esa desclasificación. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Es un reel? ¿Es un fake news? Es una histórica teoría de la conspiración. ¿Es un fake news entonces? En realidad, yo no vi el reel, por lo cual no sé. Históricamente hay una teoría de la conspiración que dice... No lo había leído, por eso me sorprendió. Vos tenés... El asesinato de Kennedy debe ser el hecho, el magnicidio
más Sí, popularmente obviamente. conocido, que tiene cientos y cientos de teorías en torno a el móvil, Debe sus haber. ejecutores reales, y además qué se buscó con. Porque va desde la mafia, que él supuestamente utilizó para, y junto con la CIA, hacer la invasión de Bahía de Cochinos Exacto, en en Cuba, pasando por que utilizó a la mafia también para ganar la elección, tanto de presidente como las elecciones intermedias que transcurrieron durante, por ejemplo, la famosa crisis de los misiles de Cuba, pasando una venganza de la Unión Soviética, que consideraba que un liderazgo de un presidente tan joven podía, ¿Qué podría ser también? frente a un Khrushchev, un Khrushchev ya más viejo, incluido la de Israel, que curiosamente, cuando la estudias, la teoría de conspiración no tiene como sentido. No tiene, porque además no es que Kennedy fue anti-israelí o anti. Por eso, ¿no? A mí me sorprendió, yo dije, esto es fake news, por ahí lo viste y es para decir, no, che, esto es fake news. A ver, la idea del judío titiritero manejando todos los poderes del mundo, judíos, cristianos o lo que sea, y después cuando te das cuenta que los grandes centros de poder no los manejan precisamente judíos. Esta teoría de que todos los productores de Hollywood son todos judíos. Sí, no claro, es así. Bueno. Es que no es así. Obvio. No es, pero cuando vas a la lista, no es así. Porque todos los estudios de cine los fundaron judíos. Y hoy los capitales, así te digo, hay hasta chinos, árabes. Sí, totalmente, son transversales. Hay que construir un enemigo. Hay que construir un enemigo. La izquierda se enoja cuando la construyen como el zurdo antipatria. Pero después son los primeros en el gorila sionista vende patria. Ellos también construyen un enemigo para poder sostener su relato y su estrategia política. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? Me tiraste, digamos, un título relacionado con el presidente Milei, que obviamente no es que estás criticando abiertamente, estás marcando una diferencia en determinado tema de política. Que sean cuidadosos en el Twitter, por favor. Claro, cuando acá no de Radio Sónica. Que armen bien la frase de lo que dije, porque claro. después me la recortan y a mí, viste. Y a vos se te arma lío. ¿Cómo estás hoy con el gobierno? ¿Con el gobierno? Sí. No, individualmente con algunos ministros y con funcionarios. Seguís charlando, seguís hablando, viste que hay gente que se ha alejado, hay alguna... No, bueno, obviamente yo no tengo función, no tengo rol, no tengo un vínculo formal con el gobierno, más que el de cualquier ciudadano, o si una fuente quiere pasarme alguna información. Pero ¿cómo estás vos en relación a lo que vas viendo? Yo lo único que te puedo decir hoy es que yo no te podría decir con quiénes hablo porque los puedo perjudicar. No me lo digas. No, pero te estoy dando una... Me parece que esto ya te habla del vínculo. Sí, no puedo decirte con qué ministros. Mándale saludos. Le mandamos un cariño a todos los que me conocen. Ministros, secretarios de Estado, diputados nacionales, incluso intelectuales que en torno, porque puede haber una persona, puede levantar el teléfono y decir, ¿por qué tenés vínculo con algo? Me imagino de quién estás hablando. ¿De quién? ¿De quién levantaría el teléfono? No, de la persona que decís que podés estar hablando y que podés perjudicarte. Son varios, varios, de todos los géneros. O sea, no. Pero viste... La he conocido a esa persona y me ha sorprendido muy gratamente. Después te lo voy a decir fuera. Después te lo voy a decir. Después te lo voy a decir. Varón. Después te lo voy a decir fuera del aire. No importa, pero después te lo voy a decir. Ahora, cualquiera que hila fino con mis participaciones en televisión o en radio, en redes sociales, haciendo entrevistas como esta, hila fino y dice, está hablando, porque yo me destaco por defender. En algunos casos yo creo que, como te digo, que el norte está bien y la implementación mal. Hay casos donde el norte y la implementación están bien. Entonces, me van a escuchar mucho hablando en defensa de... Entonces me dicen, le cae bien tal ministro, tal ministra. Entonces, pero no lo voy a decir yo para que no levante el teléfono. ¿Y cómo está la oposición hoy en Argentina? ¿Cómo la ves? Ya sé, me vas a decir que es el tren fantasma, ¿no? Desorientada. O sea, que más que hablar de la oposición, me gustaría plantearte algo. Vos que hace muchos años ejerces el periodismo y has cubierto elecciones. ¿Ahí está hablando de la caída sustancial de la participación de la gente en las elecciones? Ayer lo dije. Ayer hice una editorial en ese... está pasando. Ayer lo hice una editorial, escúchame, en Santa Fe votó casi el 50% y de ese 50%, el 6% fueron votos nulos o anulados. O sea, si lo sumás al ausentismo... y al blanco. O sea, solamente un 44% fueron votos válidos. Es un número, pero alarmante. Alarmante.
Y hay varias cuestiones, ¿no? Me parece que está la cuestión de que siguen pesando los aparatos, porque justamente por algo ganan los oficialismos, ganan los aparatos que convocan y mueven. Al gobierno nacional le es dificultoso, por más de que después te vendan, es la primera experiencia, salir segundos, terceros, de 0 a 34 concejales. Pero le está contando. Pero le está costando, y me parece que ahí por un lado tenés un sector que acompaña al gobierno y le ratifica en las elecciones provinciales su apoyo, veremos qué pasa en las nacionales, y también hay un sector, principalmente de la clase media, que no quiere castigar al gobierno por el incumplimiento de ciertas promesas, principalmente las que imputan en el bolsillo de la clase media. Exacto. Pero tampoco quiere votar lo otro. Claro, no lo castiga votando a la oposición, pero no le vota a los candidatos. No va a votar. Porque para mí, el que no va a votar es el ciudadano formado, instruido, informado, comprometido, y que entiende que el votar o no votar tiene un peso. No es ir a Yo coincido, que hay mucha gente de la clase media que no va a votar. Entonces, hoy el gobierno, en ese escenario, se ve favorecido por una oposición atomizada, disgregada, y que está basada en la idea de que lo viejo funciona, Juan. O sea, no. Perdón. Hay valores fundacionales, hay alguna ética histórica, hay algunos criterios. Pero muchachos, el mundo avanza a pasos agigantados, donde el largo plazo es el próximo martes. Y vos estás hablando, queriendo... Sí, tal cual. Y me parece que frente a un gobierno y a una dirigencia oficialista que tiene actores muy nuevos y actores también muy tradicionales, pero que impone la agenda y marca permanentemente el pulso político, vos ya no te digo algo superador, medianamente algo alternativo, te es difícil presentárselo, porque, con sinceridad, ¿alguien cree hoy que se puede construir una mayoría que le gane al gobierno nacional ofreciendo volver a emitir moneda? No, está claro que no. Pero subsidiar a mansalva. Pero Álvaro, el peronismo eso lo entendió. O parte del peronismo lo entendió. Yo no sé, ¿cuál es el programa económico? No, bueno, no lo tienen, pero entendieron que la gente porque no quiere. Siguen anquilosados en el modelo populista económico, porque además es el modelo que les permite financiar sus esquemas de poder provinciales, municipales, y mantener a la militancia activa, ¿no? O sea, utilizar el empleo público como... Volvemos a la misma. Volvemos al inicio de esta pregunta. Esa parte de la población justamente no votó o no va a votar porque justamente no quiere volver a eso. Pero también no va a votar porque justamente no siente una mejora en el bolsillo respecto a la caída del consumo, a que se sigue tomando deuda y eso no va al bienestar general. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es? Que la de la toma de deuda para la clase media ya la tienen, como ya no lo tienen tan en agenda. Es la economía real, lo que decís vos. Es la economía real. Está bien, no la tienen tan en agenda, pero saben que, saben que en un mediano plazo. Una clase media que es fiscalmente conservadora. Claro, exacto. Si vos ganás 10 y gastás 15, estás con una deuda de 5. Exacto. Entonces, la deuda la ve desde esa visión, no acompaña a los candidatos del oficialismo. Y después también, yo creo que es una clase media donde le aceptó que en los primeros meses las formas quedaran de lado. Le dio el respiro y ahora se las empieza. Y ahora dice, bueno, pará, no puede ser que se te dice algo y te viene toda la horda. ¿Sabes dónde se vio esto? En la entrevista que le dio ayer, el domingo, a Neura, donde justamente todos los periodistas, ahora la gran parte del periodismo, le empieza a criticar las formas. Y dice, pero no le digas esto a Manguel. Estaba diciendo Manguel. O sea, ¿de qué manera se lo decís? Porque el discurso del Congreso en PBA. Exacto, ¿entendés? Entonces ahí es como que las formas se le empiezan a venir encima. Mira, el presidente de la Nación es un gran admirador de Menem, ¿no? Sí. Justo ahora, viste, se viene la serie. Y empezaron a subir reels originales ¿cómo se llama? Reels originales. Reels con recortes de la época de Menem. Exacto. Y hay un cruce de Menem con José Octavio Bordón días antes
de las elecciones del 95, donde Menem es reelecto. Se tirotean con un nivel de ironía. Claro, pero no. De sarcasmo. Pero de caballerosidad. Menem parecía François Mitterrand. Claro. No, y yo le decía a mi mamá, y nosotros nos quejábamos de eso. Exacto, porque en ese momento te quejabas. Porque creíamos que era un grosero el presidente. Y sin embargo era, te diría, hasta dulce al oído escucharlo. Claro, pero vos lo mirás con la política de hoy, el 25 años claro. después, 30 años después. Y eso es responsabilidad del kirchnerismo. Pero por eso tampoco se quiere volver a eso. Porque yo no recuerdo durante el menemismo, y yo era adolescente, no era un ministro, yo tengo 44 años, no seas malo. Que la gente estuviera en un restaurante y porque alguien estuviera hablando a favor o en contra de algo, desde otra mesa se te levantaban, como pasa ahora. Eso que vos estás diciendo. O familias que no podían compartir una Navidad, Álvaro, porque había un menemista y un antimenemista y se matan como se matan ahora. Eso que vos estás diciendo, tengo unos pajaritos que me dicen que lo comprendió Mauricio Macri. Que Mauricio Macri entiende que hay que ir por el centro en cuanto a las formas y que no hay que ir al extremo. Ahora, el problema pero no es que perder audacia. Pero no perder audacia. Ahí donde voy. Exacto. Ahora, dicho esto, que nadie quiere que te diga como el dedito como Cristina, pero tampoco querés que del otro lado, ¿entendés? Venga también Milei y putea a todo el mundo. Pero además yo tengo la plena certeza que Menem en el 89 no recibió, además en su campaña no dijo lo que después terminó haciendo, pero amén de eso, no recibió ni siquiera en las legislativas posteriores, 2 años después de asumir, el mandato de cirugía mayor sin anestesia que sí la sociedad argentina, o expresada en ese 56% del electorado que fue a votar, le dio a Milei. Claro. Y que tampoco le dio a Macri. Menem y Macri no tuvieron. Y aún así, Menem fue un audaz que hizo un giro copernicano, para bien, para mal, acertado en muchas cosas, equivocado en otras, un giro copernicano. Y sin embargo el tipo no estaba diciendo quiero ver muertos, fusilados, manden a la JP a levantar fotos de periodistas opositores y escupirlos. Al contrario, no era. Se bancó. Las cosas que han dicho de Menem durante su presidencia. Dicho, en página 12 le decía la rata, que ahora se le dice a otro dirigente, ¿no? La rata. Decían la rata, el mono. ¿De acuerdo? El mono. Que para ese momento era una palabra fuertísima. Ahora, Mandrilli, que yo. Por eso digo, entonces yo digo, quizás el presidente Milei, que tanto admira al presidente Menem, que le copie eso. Que se puede ser audaz, que se puede ser hasta temerario en algunas cosas, sin necesidad de incurrir en actitudes que ya está. Bueno, quizás es un tema de capacidades, ¿no? Yo no soy psicólogo. Como para hablar de la ductilidad y la facilidad del presidente para poder adoptar esas cosas. Lo que pasa también, ¿viste? Como te dice, equipo que gana, equipo que no se cambia. Bueno, estrategia que gana, estrategia que no se cambia. Fue bueno, un estilo que... Claro, lo que pasa es que sos presidente. En ese momento eras candidato, ahora sos presidente. Entonces, bueno, el propio Bolsonaro, que también es muy, digamos, polémico, construyó una alianza de gobierno con 20 partidos, construyó un interbloque gubernamental muy sólido para poder sacar sus leyes. Quiero decir, no es que esto lo hacen los socialdemócratas moderados, tibios y cagones. No, hasta el propio Trump en esta administración tuvo que poner a gente, como por ejemplo el secretario de Estado Marco Rubio, que durante la campaña anterior, menos lindo, se dijeron de todo. Y Marco Rubio es un representante del establishment tradicional del Partido Republicano. Y es que por muy antisistema que sea el presidente Trump, entendió que lo tenía que tener adentro, que tenía que congeniar. Te está mandando un mensaje Josefina, mandándote saludos. Cariño, pobre Josefina. Está operada de los Mi amor, quedamos que yo bueno. hablamos estos días. José, mi amor, te quiero. Bueno, Álvaro, te quiero agradecer por venir al streaming. No, de por Sónica. favor. Siempre es un verdadero placer. Seguramente te quedas ahí un ratito en el Acá vivo charlando. en el backstage. En el backstage. Y bueno, gracias. No, y gracias por la invitación. Siempre me siento muy. A veces queda corte. Tanta Argentina tiene tanto. ¿Cuándo presentas el nuevo libro? Y ahora recién lo mandé a imprenta. Soy el responsable yo del atraso. Pero te repito, el mundo hoy está. Sí, tenés que ir modificando cosas. ¿No? Y las sociedades, tanto en Occidente, como en el mundo libre, como en el alternativo, su inconformidad con las cosas es minuto a minuto. Entonces los procesos van
cambiando, los líderes van cambiando, los discursos y los programas políticos y económicos van cambiando con una rapidez. Vos fíjate brevemente, lo que se esperaba de Meloni, que parece que iba a destruir la Unión Europea, todo terminó siendo la más pro-europea, pro-OTAN. ¿Por qué? Que ahora se la nombra tal vez como la próxima sucesora de von der Leyen. ¿Viste? Porque cuando termine, yo creo que va a ser reelecta igual, yo creo que va a ser reelecta porque, bueno, ella reconstituyó un sistema político ultra fragmentado, como el italiano. Exacto. Los primeros ministros. Y la mina no solamente creo que va a terminar los 5 años de mandato, sino va a ser reelecta. Bueno, yo creo que estaría bueno que el presidente Milei, como aporte también, no solo a la macro y no solo a la batalla cultural global, donde a veces yo lo siento más líder de la derecha mundial que presidente del país, pareciera, no lo siento así, no es ni malo ni bueno. Siento que delega la administración general a otros actores y él está en esa lucha. Estaría bueno que él también aporte a eso, ¿no? Volver a tener un sistema de partidos políticos, volver a tener un sistema político institucional transparente, justicia independiente, porque ¿saben qué? Todo eso es lo que ayuda a traer inversión. Claro. Gracias Álvaro. Muchas gracias. Álvaro Sicarelli pasó por la mañana de Sónica. Vamos a un tema, ya venimos. Dale. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.